presenta WowMX.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si yo fuera servidor público a través de la pantalla de Azteca TV. Muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a platicar un tema muy interesante porque aparte de que vamos a seguir con esa tónica de campaña, pero bueno, hay un matiz muy interesante que es el asunto de combatir la trata de personas, un problema, un delito que desgraciadamente sigue latente en nuestro país y se enmarca en algunas entidades. Y pues qué bueno que hay mucha gente que está combatiendo este mal que acecha en nuestro país. Así que sobre ese tema, sobre la parte electoral, por supuesto, también vamos a seguir platicando. Pero antes de presentar a nuestro invitado, que ya lo conocen, por supuesto, y lo ven en pantalla, me da mucho gusto saludar a mi buen amigo, el periodista Ricardo Contreras. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Miguel? Me da muchísimo gusto saludarte y aquí puestos, como siempre, aquí en Si yo fuera servidor público, y como tú bien mencionas, vamos a platicar con Luis Javier Guerrero sobre un tema muy importante que lamentablemente nunca ha pasado de moda, sigue vigente en todos los estratos sociales, en todos los niveles. Y qué bueno a tocar este tema porque seguramente Luis Javier tendrá alguna opinión y sobre todo alguna propuesta para combatir, un poco erradicar este mal que ha causado muchísimo daño a las personas, a niños, jóvenes, de todas las edades, ¿no? Y de todos los estratos sociales. ¿No es así, querido Luis Javier Guerrero? ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Nuevamente, un honor estar en el programa. Pues sí, sin duda es un tema importante, es un tema que existe y que es más grande de lo que pudieran pensar. No se visibiliza ese delito en particular, pero está presente, está presente en cualquier ciudad, en cualquier municipio, en la Ciudad de México, en las alcaldías del interior. Son de esas pequeñas cosas que a lo mejor no se ven, pero que están ahí y que hacen mucho daño. Y yo creo que tenemos que estar preocupados, pero sobre todo ocupados en atender directamente este tipo de problemas, porque son problemas sociales. No solamente es el hecho de un delito aislado, sino es una conducta delictiva que genera mucho daño colateral alrededor. Entonces, si no se atiende, pues nos trae un problema social muy grande que va creciendo constantemente. A ver, me gustaría que primero platicáramos, que me parece excelente lo que nos acabas de decir, Luis Javier. Sin embargo, me gustaría que nos platicaras un poquito cómo te fue en este evento de la Fundación de Carla de la Cuesta. Sabemos que Carla, que es nuestra compañera, por cierto, también en Azteca TV, la cual, aparte de tener un programa, tiene una labor desde hace muchísimo tiempo, defendiendo precisamente, más bien combatiendo este asunto y también ayudando a muchas jovencitas que han padecido esta situación. Platícanos cómo te fue. Sí, pues fíjate que muy bien, me invitó Carla de la Cuesta, que es la organización Alas Abiertas, y un grupo de más de 80 organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de este tema. Y hoy firmamos los compromisos públicos que deben de asumir todos los que aspiran a un cargo de elección popular, de acuerdo al ámbito de su competencia. El delito de trata de personas aparentemente es un delito de ámbito federal, porque se contempla dentro de la Ley Federal de Delincuencia Organizada, es decir, se contempla como parte de la delincuencia organizada de nuestro país. Sin embargo, al estar presente en cualquier rincón de la alcaldía, pues es un tema que también podemos meternos, ¿no? Es decir, sería echar la pelota y lavarse, decir, es que esos son temas que no me tocan a mí, pues yo de eso, mira, ni me preguntes ni me meto, ¿no? Yo creo que no, temas como ese, como el video, como
lo que llaman el cobro de piso, que son las extorsiones, son asuntos que tiene que atenderlo la autoridad de primera respuesta, de cercanía, y en este caso estamos hablando de la alcaldía, y como concejales, siendo el consejo, el cuerpo de gobierno, quien toma las decisiones, pues tenemos que estar ocupados en evaluar este asunto y darle una solución desde nuestro ámbito de competencia, como es precisamente la prevención del delito y la información, campañas informativas para conocer lo que implica esta situación y cómo podemos atender también a las víctimas. Sin que sea una facultad de nosotros, podemos coadyuvar a atender a las víctimas que han sufrido estos delitos. Porque el daño que sufren es un daño físico, pero también es un daño psicológico, es un daño económico y afecta a todo su entorno, destruye familias, destruye inclusive a los amigos, a la gente alrededor, porque es muy complejo hablar trata de personas, es un delito que puede verse desde diferentes ámbitos y diferentes circunstancias. Es por eso yo creo la importancia de meterse al tema. Y hoy lo que hice fue firmar ese compromiso público, porque como lo dije ahí, yo estoy pidiendo el voto, yo quiero que las juarenses voten por el PRI, voten por Yuyu Tamayo y así votar por la planilla de concejales. Pero si lo pido, pues no gano nada con que lo pidan y decirle, oye, voten por el PRI. Pues sí, pero ¿por qué van a votar? ¿Para qué? Bueno, porque si votan por el PRI nos vamos precisamente a comprometer a atender un tema toral como este y muchos otros más, ¿no? Me parece muy interesante y que lo menciones, Luis Javier. Pero a ver, en esta firma de los compromisos a la cual tú tuviste la oportunidad y el honor de estar ahí presente y de firmar incluso, ¿cuál sería, digamos que los puntos principales a los cuales tú, al firmar el documento, te comprometes concretamente? Yo sé que ya lo platicaste de alguna forma ahorita, pero algún otro punto que haga falta o que no hayas mencionado respecto a esta firma, a esta rúbrica que tuviste ahí en el evento que encabezó o que organizó Carla de la Cuesta. Sí, o sea, pues principalmente yo creo que lo que podemos hacer en el ámbito de nuestras atribuciones, competencias, pues es precisamente realizar campañas, acciones de difusión para reducir la vulnerabilidad de las víctimas potenciales, poniendo, digamos que un énfasis en las poblaciones pues más vulnerables, que son de bajos recursos, que son familias desintegradas, quienes son jefas de familia que tienen que trabajar para mantener a sus hijos y sus hijos los tienen solos en la casa, no hay quien los atienda y esto los hace que puedan caer víctimas de esta situación o de otras, como el consumo, como la adicción a las drogas, como el participar con grupos delincuenciales. Es decir, tenemos que estar ahí atendiendo todas las necesidades, porque además todos los delitos regularmente tienen que surgir socialmente por una situación de desintegración familiar, por falta de educación, por falta de identidad, de pertenencia, de respeto. Y yo creo que es importante que podamos desde las escuelas, por ejemplo, en las primarias y en las secundarias, llevarles campañas de prevención del delito, de civismo, de respeto a mis padres, a mis maestros, a mis vecinos, de respeto y comunicación abierta entre todos, para que los conflictos que pudieran surgir desde ese momento, aprender a resolverlos de manera pacífica, directa, permanente y sobre todo eficiente. Yo creo que eso es algo que podemos hacer nosotros sin ningún problema como concejales, hacer campañas de prevención, de concientización y de sensibilización de los problemas sociales. Oye, Luis Javier, este problema de la trata, bueno, hemos escuchado que hay algunos estados donde se marca más, ejemplo, bueno, Tlaxcala, me parece que es la entidad donde más se habla de este problema de trata. Hablando de la Ciudad de México, podemos hablar de Venustiano Carranza, la alcaldía Venustiano Carranza, pero sobre todo Cuauhtémoc. En el caso de lo que es Benito Juárez, ¿qué tanto padece esta alcaldía este mal? Pues mira, te diré que afortunadamente no es un tema que sea recurrente para la Benito Juárez, que exista como un foco rojo. Sin embargo hay, o sea, sí hay. ¿Por qué? Porque Benito Juárez es una alcaldía donde hay muchos establecimientos mercantiles, y realmente este tipo de actividades se da mucho en eso, al interior,
pues donde hay consumo de alcohol, en las cantinas, en los bares, digamos que quienes son meseras, quienes sirven al interior de esos establecimientos, a veces son precisamente quienes enganchan y las tienen trabajando prácticamente secuestradas o bajo amenaza, bajo coacción, y se da este tipo de situaciones. Sí existe, hay que decir, sí existe en la alcaldía, y por eso hay que estar muy pendientes de identificar en el momento y en el lugar en que surja, inmediatamente para acabar con esto, para que no sea un problema que al rato sí sea ya permanente en nuestra alcaldía. Incluso hay otro tipo de negocios que están disfrazados de estéticas, por ejemplo, ¿no? De masajes, evidentemente brindan esos tipos de servicios, pero en el fondo solamente es una fachada y pues ya incluso ya hay clientes, ¿no? Clientes asiduos que llegan ahí, pero ya para otros fines y otro tipo de servicios, ¿no? Y ahí como que hace falta una mayor regulación, un mayor control, porque pues aparentemente ofrecen esto, pero en el fondo es el tema de la trata de personas. Correcto, hay estéticas, spas, masajes precisamente que son pues la fachada a que se al interior, bueno, pues se maneja este tipo de delitos, que es la trata de personas, que es la prostitución. Y ahí sí, definitivamente, pues la atribución del alcalde, de las alcaldías, de los concejales es directa. ¿Por qué? Pues porque el alcalde, la alcaldía, es quien tiene que pedir las licencias de funcionamiento de establecimientos mercantiles y tiene que revisar constantemente que estos establecimientos mercantiles estén cumpliendo las normas de seguridad mínimas de acuerdo a su licencia de funcionamiento, ¿no? Cumpliendo el giro. Entonces yo creo que sí es un tema que sí nos debe de corresponder, es un tema que debemos de atender porque es nuestra obligación estar revisando que los establecimientos mercantiles cumplan las normas por las que se les dio la licencia para funcionar y no otras, ¿no? Muy bien, vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztel TV. Estamos platicando con Luis Javier Guerrero acerca del tema de la trata, de sus compromisos que pueda firmar ahí con la fundación de Carla de la Cuesta el día de hoy. Así que, bueno, ya nos explicó un poquito de qué consisten, qué es lo que tiene que hacer. Y creo que eso es muy importante, ¿no, Luis Javier, Ricardo, que el hecho de que aprovechar esta coyuntura electoral, no solamente, como decía mi abuelita, sino no solamente que sea de dientes para afuera, sino que realmente haya un trabajo y haya un compromiso, sobre todo, de los candidatos, de estos hombres y mujeres que buscan precisamente estar al servicio de sus vecinos, al servicio de la comunidad, comprometerse a este tipo de causas. Me parece que eso es bueno, sobre todo para las nuevas generaciones, sobre todo los que tenemos la oportunidad de tener hijos pequeños. Sí, claro, sin duda, Miguel, son temas que debemos de atender y yo me comprometí públicamente a acatar, pues, a llevar a cabo cada uno de estos compromisos en el ámbito de las atribuciones, pero además también a exhortar, o sea, yo exhorté y es más, reto a los demás candidatos, a concejales de los demás partidos en la alcaldía Benito Juárez, a los candidatos a alcaldes, a los candidatos a diputados, que vayan y que firmen estos compromisos, que se comprometan, porque a veces pues no le quieren entrar, como se dice, son temas espinosos, pues puntillosos, donde pueden salir raspados, porque si les preguntan sobre estos temas, no se quieren meter y comprometer. Bueno, pues yo creo que es importante que si quieren representar a la ciudadanía de Benito Juárez, se comprometan frente a ellos y hablen de estos temas, que son realmente lo que la gente quiere saber, cómo se va a solucionar y cómo se le va a ayudar en estos temas. Y por eso creo que es importante que los candidatos se comprometan públicamente con este y con todos, o sea, yo hablo de este tema que fuimos a firmar hoy, pero como este compromiso, vamos a firmar la planilla de Benito Juárez, vamos a ir firmando compromisos públicos que vamos a cumplir. Ahora sí que, como se dice, lo que firmo, te lo cumplo. Como dijera el clásico Enrique Peña Nieto, ¿no? Ahora, Luis Javier. Bueno, sí, exactamente. Digo, tú lo dijiste y quiero decir, sí, efectivamente, él fue el primer político, el primer candidato en campaña
quien hizo esta campaña, de decir, te lo firmo y te lo cumplo. Ante notario público fue firmando compromisos en campaña, primero cuando fue candidato a gobernador, cuando fue gobernador cumplió cada uno de esos compromisos notariados, y eso permitió que la gente confiara en él para ser presidente de la República, y como presidente volvió a hacer lo mismo en campaña, firmó sus compromisos y los cumplió en el ejercicio de su presidencia, y fue un hombre que cumplió. Enrique Peña Nieto fue un presidente que cumplió bien y ha sido de los mejores presidentes. No lo digo yo, así lo dicen todos los centros de evaluación que lo han hecho a nivel internacional. Claro, pero ¿estás de acuerdo que también en este tema de la trata de personas, o sea, el tema que es el de la corrupción, y esto está como que trasciende incluso todos los estratos de gobierno, ¿no? Porque implica, sobre todo en la parte del sistema jurídico, judicial, donde hay muchísima corrupción, donde hay con el tema de un ente, pues tú le pagas al Ministerio Público, le pagas a la policía, a la autoridad, y se hacen de la vista gorda, y se sigue fomentando, se sigue acrecentando, siguen siendo los que controlan este tema, y siguen trabajando flagrantemente sin que nos moleste. Y ahí respecto te quiero preguntar, Luis Javier, ¿cómo evalúas toda esta parte? El tema de la corrupción es como que un tema fundamental, un tema que hay que atacar de lleno y de fondo, porque, bueno, no solamente en el tema de la trata de personas, hay muchísimos temas más que son productos de la corrupción, pero ahorita que estamos hablando concretamente sobre la trata de personas, pues, está detrás la corrupción, que es un gran tema. Eso es indudable. Normalmente en todos los problemas, problemas sociales está inmiscuida la corrupción. Y se llama delincuencia organizada precisamente porque se organizan, porque definen, unos hacen alguna actividad, en este caso unos, digamos, que ponen el establecimiento mercantil y se encargan de atenderlo, otros se encargan de enganchar a jovencitas, adolescentes y traerlas a trabajar, otros a tenerlas cautivas, y otros obviamente pues con las autoridades de diferentes competencias, de diferentes ramos, pues a pasarle sus entres para que ellos como que no ven y no oyen lo que está pasando, y entonces está dando vueltas, es un ciclo económico para ellos que les está produciendo grandes ganancias en perjuicio de la sociedad y de las víctimas directas que sufren este tipo de situaciones. Por supuesto que es corrupción, porque hay autoridades que saben que están pasando las cosas, pero ellos no ven ni oyen a su alrededor, ¿no? Porque pues hay algo de por medio, y eso lo hablábamos en otros temas que hemos hablado repetidamente, lo que en Benito Juárez pasa, que son las construcciones irregulares. ¿Y por qué hay construcciones irregulares? Bueno, pues porque hay mucho dinero de por medio donde muchos ganan, es como una pirinola donde todos agarran, ¿no? Todos toman. Exactamente. Oye, bueno, ya hemos platicado un poco de lo que es la trata de personas. Ahora nos gustaría, con este tenor que estamos platicando, ya desde hace algunos días arrancaste la campaña. ¿Qué te has encontrado en estos recorridos? ¿Qué es independiente? Aparte, ya nos platicaste la vez anterior que la gente ya está harta de Morena, pero ya hablando de los problemas, haciendo a un lado eso, que no es, por supuesto, es un tema muy importante, pero no hablando de los temas cotidianos, ¿qué es lo que la gente está pidiendo, de lo que se está quejando, que tiene a su alrededor y obviamente no está contenta por ello? Claro, mira, uno de los temas sensibles es la inseguridad, cómo los vecinos les han robado su vehículo, les han robado más de una vez de manera repetida su estéreo, sus espejos, las parrillas, las llantas. Es un problema que tienen, que para ellos representa esta situación. Los han asaltado al interior de la misma alcaldía. Esos son temas que han crecido y que la gente nos reclama, y te digo nos reclama porque nos lo dicen, es que estamos sufriendo esto y nadie nos atiende, ¿no? O sea, las personas no identifican, es que el PAN gobierna, es que gobierna tal, es que eso es responsabilidad de él y yo vengo a cambiarlo y yo no tengo la culpa de eso. Si uno va en un partido político, pues a uno lo ven igual, o sea, como un político, como una gente que está exactamente en el mismo tema, y a uno también
le fincan, digamos, que una responsabilidad por sus problemas. Puede ser que así sea, porque somos corresponsables de lo que pasa. Por eso queremos evitar que esa situación se siga repitiendo. Otro, pues es el desabasto de agua, un problema en Benito Juárez, en verdad. Se sufre mucho por el abastecimiento de agua, precisamente porque las construcciones que son demasiadas, pues ya no permiten la capacidad de agua que estaba establecida en la red hidráulica, en la red primaria y secundaria, no alcanza a abastecer diariamente a todos los vecinos, y es un problema que tienen constantemente. Esos son problemas que nos comentan los vecinos. Otro problema es el que se hayan suspendido, se hayan cancelado las guarderías. Ahorita las mamás que trabajan, que son jefas de familia, ellos contaban con las guarderías donde podían dejar a sus hijos durante el tiempo en que ellas trabajaran, durante el día los recogían, y esos niños estaban bien atendidos porque les daban de comer, les daban alimentos balanceados, ayudados por un nutriólogo, eran atendidos por personal calificado, por pedagogos, y ya como la cerró el gobierno federal, ya no tienen ese apoyo, y es un apoyo ahorita, en estas circunstancias, sumamente difícil para las mamás, que no tienen con quién dejar a sus hijos y que tienen que trabajar. Esos son los temas que nos han manifestado. Otro, bueno, pues obviamente la falta de empleo. Muchos vecinos han perdido ya su empleo porque cerraron las empresas, porque hubo recortes presupuestales en sus instituciones de trabajo, en sus fuentes laborales, y hoy no tienen trabajo, hoy no tienen con qué mantener a su familia, hoy están buscando cómo alimentar, cómo llevar un pan a su casa. Esos son los temas que en Benito Juárez preocupan, que interesan, que tenemos que resolver. Hoy has tocado unos puntos que son interesantes porque es lo que están sufriendo día con día, no solamente los habitantes de Benito Juárez, sino de todas las alcaldías de la Ciudad de México, pero en concreto me gustaría saber, por ejemplo, Luis Javier, ¿qué podrías tú hacer ahí como concejal si el voto de la ciudadanía te permite que llegues a concejal en la alcaldía de Benito Juárez? ¿Cómo contribuir, por ejemplo, a que se abra por lo menos un par de guarderías? Porque sí es terrible, ¿no? Saber que existen amas de casa o que son madres solteras o que los dos, tanto el esposo como la esposa, tienen que ir a trabajar y ahorita están sufriendo dónde dejar a los hijos porque no tienen con quién. Esa parte me parece fundamental para esas personas que sí ocupan de las guarderías y que parece que es algo muy insensible del gobierno federal de que de un plumazo decide quitarlas, por ejemplo, ¿no? Y el tema del desempleo, que para empezar yo quisiera preguntarte que eso va consigo, porque es como consecuencia del tema de la pandemia del coronavirus, preguntarte, ¿cómo crees que el gobierno de la Ciudad de México, con esta Claudia Sheinbaum, ha llevado o ha manejado el tema de la pandemia y ese tipo de apoyos, si realmente han sido benéficos y han permeado a toda la gente? Porque vemos que, y tú lo has dicho, lo has comentado, que hay gente que la está padeciendo en el tema económico porque ya lo recortaron, porque cerró su empresa, porque están sin trabajo, y esto denota un tema de mucha preocupación, porque es un tema que es del día al día, ¿no? Que no tienes ya ni para comer incluso, ¿no? Muchas personas, muchas familias. Sí, por supuesto. Yo digo, la verdad es que no hace falta, digamos, que reflexionar mucho para darse cuenta que la pandemia fue mal llevada por el gobierno federal, por el gobierno de la ciudad, que no se prestaron, no se dio la atención necesaria a los pequeños y medianos empresarios, a esa gente que tenía una tienda, una cafetería, un restaurante, que les cerraron las puertas de la noche a la mañana y no tienen ahora cómo resolver sus necesidades. Y eso tendría que haber, primero, antes de haber cerrado las fuentes de empleo, tendría que haber habido un programa emergente de apoyo durante el tiempo que van a estar cerrados con la cortina abajo. ¿Cómo les ayudamos? ¿Cómo subsidiamos esta situación? La gente que tiene seguro social, que tiene padres enfermos, para adultos mayores que requieren la atención médica y que de un día para otro dejaron de tenerla. O sea, yo creo que eso era lo que tenía que haberse previsto desde antes, que el seguro social, aunque no le pudieran a lo mejor pagar al trabajador, siga manteniendo sus servicios o su seguro social directamente por el seguro social subsidiado por el gobierno, que les hubieran dado programas de emprendimiento
yo creo que había habido muchas cosas para poder atendido este asunto con anticipación y de manera prioritaria. Claro, cómo no. Y eso se notó, ¿no? En todos los sentidos y sobre todo en el tema de que el gobierno, ahí fue muy raro, ¿no? El gobierno federal que no supo ahí como que llevar esta situación. Por ahí luego dijo el presidente que esta pandemia le cayó como anillo al dedo. Supongo al tema de que hubiera más pobres, ¿no? Ya ahorita hablan de que ya hay 10 millones de nuevos pobres, por ejemplo, y que son carne de cañón para que voten el próximo 6 de junio, dicen por ahí los analistas, pero digo, qué mal que haya esa malicia para decir, qué bueno que nos cayó la pandemia, qué bueno que hay desempleo, qué bueno que pues, tenemos más gente que va a beneficiarse de nuestros programas sociales, pero que son votos potenciales para Morena. Lamentablemente es cierto, las políticas públicas que se están implementando son para generar pobreza. Lamentablemente la pobreza genera pues ignorancia, la falta de oportunidades de los jóvenes que no estudian, que no trabajan, cada vez son mayores y hay apoyos. Resulta extraordinario, a veces raro decir, ¿por qué puede haber apoyos para jóvenes que no estudian y no trabajan cuando lo que tienen que hacer es promover y estimular que todos los jóvenes puedan estudiar, que todos los jóvenes tengan una carrera, que puedan tener mejores oportunidades de vida, de empleo, de desarrollo? ¿Por qué a los jóvenes, en lugar de darles un apoyo por no estudiar, por qué mejor no les das becas? ¿Por qué se cancelaron las becas que había del CONACYT, becas de investigación, becas para terminar la universidad, para estudiar un posgrado? Yo creo que eso es lo que no alcanzamos a entender. O sea, ¿por qué en lugar de seguir como estábamos, creciendo, buscando mejores oportunidades, ahora parece que vamos al revés y lo que queremos es generar más pobreza y más ignorancia para poder ser manipulados, para que, como dijéramos, por ahí hay una historia, dicen que en un pasaje Lenin decían que alguien ponía en su mano un maicito y llegaba la gallina. Cuando llegaba la gallina, picaba el maíz, se lo comía y lo agarraban a la gallina y la desplumaban completamente y la gallina se quedaba ardiendo de dolor, llorando y corría desesperada. Y le volvían a poner el maicito en la mano y regresaba esa gallina sangrando a comerse el mismo maicito de esa mano que la desplumó. Yo creo que eso es lo que nos está pasando, creo yo, que esa fábula, esa parábola, creo que es lo que estamos viviendo en este momento. Muy bien, vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Bueno, amigos, continuamos en Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos conversando con Luis Javier Guerrero, que es candidato a concejal en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Y sin duda, son muchas las experiencias que has tenido en esos pocos días de que ya inició la campaña electoral, miras a la elección del próximo 6 de junio. A mí me gustaría que nos contaras acerca de cómo has sentido o cómo has visto la participación de los adultos mayores. La gente está entusiasmada, los viejitos están entusiasmados con la elección que viene el próximo 6 de junio. Ya nos has dicho que hay cierto hartazgo de la política de Andrés Manuel, de Morena, pero ¿notas, por ejemplo, de los adultos mayores ese deseo de participar, de ir a votar, ese ánimo? ¿Cómo notas tú? ¿Cómo ha sido el sentir de todos ellos? Pues te diré que no hay tanto ánimo. Yo creo que hay un desánimo de la ciudadanía por votar, sobre todo por opinar y por participar directamente en la política, precisamente por esta situación, porque tienen un problema en su casa que no les permite pues pensar y mucho menos pues participar de manera activa en temas políticos. Sí siento que hay un desánimo, una falta de interés por asistir a votar, por opinar, por decidir. Creo que sí va a haber una gran parte de la ciudadanía, un porcentaje importante
que no va a querer participar, que en este momento, para ellos no es prioridad asistir a las urnas. Y para otro sector, por supuesto, hay otro sector que sí está muy pues entusiasmado, digamos, o motivado por la decepción que está viviendo, por lo que creyó que aspiraban a algo diferente porque les prometieron y les vendieron algo que no existe, y esa gente que está decepcionada sí está con el ánimo de ir a votar y decir, me equivoqué y voy a recapacitar del error de haber votado por Morena. Sin duda, digamos que tenemos esos dos factores. Por un lado, los que están decepcionados, los que están frustrados por la mentira que les vendieron, van a ir a decir, aquí estamos, nos engañaste y estamos votando ahora por regresar a lo que estaba bien, por lo que nos daba el rumbo, lo que era legal, lo que era transparente, lo que nos convenía. Y la otra parte que dice, pues mejor no voy, o sea, mejor no, ni siquiera me meto en esto porque no es algo que en este momento para mí sea importante. Oye, en este sentido yo te preguntaría, a ver, digamos que históricamente cada partido político sabe en cada alcaldía, pues más o menos cómo están su porcentaje de votación. Nos queda claro, bueno, me imagino que tú tienes muy claro, más o menos, cuál es el pedazo de territorio donde es más fuerte el PAN, el PRI, el PRD, Morena. ¿Y por qué te lo estoy preguntando? No, o sea, lo estoy diciendo como contexto, no tanto para que nos digas la parte de que le corresponde al PRI, no, sino lo pongo en contexto por los nuevos partidos políticos. Es decir, en Benito Juárez, ¿cómo han recibido a estos nuevos partidos políticos? Porque sabemos que de la noche a la mañana, pues no todo el mundo se ve con fuerza por México, por otras, o por redes sociales progresistas. O sea, no es mágico. Seguramente, y el tiempo nos lo ha dicho, tienen que pasar muchos años para que vayan haciendo lo que se le llama ese voto duro. En conjunto, ¿cómo ha sido ese recibimiento de estas fuerzas políticas ahí en Benito Juárez? Sobre todo lo pregunto porque Benito Juárez, que sí, tiene una participación ciudadana muy, muy fuerte. Sí, sin duda, Benito Juárez es de las que en la ciudad más participan, mayor gente sale a votar porque es la gente que está inclusive más informada y más politizada en la ciudad. Mira, yo creo que los nuevos partidos políticos, lamentablemente las condiciones en esta situación no les son favorables. El voto yo creo que está polarizado, o sea, hay dos polos, que es o lo que está, ¿sí? O sea, seguimos como estamos, seguimos hacia el vacío, nos tiramos un brinco al vacío, o regresamos al rumbo, a la tranquilidad, al orden. Yo creo que el voto se va a polarizar en eso, entre los que quieren lo mismo, entre quienes quieren el retroceso, quienes quieren ir hacia atrás y batallarle, o quienes quieren salir del hoyo, ver la luz y seguir adelante, progresar. Y yo creo que los partidos políticos chiquitos, los nuevos, pues, por decirlo así, y no lo digo de manera peyorativa ni despectiva, pero porque son nuevos, son chiquitos, porque pues acaban de nacerse, se crearon en esta elección, no van a alcanzar, yo creo, no van a poder mantener su registro como partidos políticos y no van a poder continuar. Yo siento que esa es la percepción, porque no veo que la ciudadanía tenga una intención de voto o tenga conocimiento de los demás partidos políticos. Por lo menos en Benito Juárez creo que el voto va a ser polarizado, va a estar pues entre... Pues sí, o sea, Benito Juárez es lo que en Benito Juárez el PAN quien ha gobernado por más de 20 años la alcaldía. Yo creo que es seguir con esto, Moreno que viene empujando, normal, porque bueno, obviamente, pues lo que representa el gobierno federal, el gobierno de la ciudad, aunque al interior del mismo Morena en la alcaldía tiene muchos problemas. De hecho, Paula Soto ha sido impugnada por mismos militantes de Morena, está ahorita en un proceso ante el tribunal local y de ir al tribunal federal, porque dicen que viola los estatutos y que no cumple con los requisitos para poder ser candidata, porque además le violó derechos a otros precandidatos. Entonces, primero van a tener pendiente resolver su asunto, a lo mejor ese asunto se le complicará y resulte que no llegue a terminar
como candidata de Morena. Y si llega a terminar, pues no creo que cuente con el respaldo de la misma militancia de Morena. Entonces eso para Morena, para la candidata, yo creo que le va a bajar mucho el porcentaje, y el PRI, bueno, pues estamos haciendo lo que nos corresponde, estamos trabajando, estamos con la gente, viéndolos de frente y de frente pidiéndole el voto, pero no se lo pedimos, nos lo estamos ganando con la confianza de que nos conozcan y de poder responderle a sus demandas ciudadanas, que las expectativas que tengan en el PRI se cumplan, sean reales. Y creo que en eso vamos muy bien y nos va a ir muy bien en esta elección. Oye, Luis Javier, pero en esta parte que tú mencionas de que la gente ya está harta de Morena, ¿tú crees que haya por ahí se esté pensando en el voto de castigo en contra de Morena por todo lo que ha hecho López Obrador y toda la serie de mentiras que dice todos los días en la máxima tribuna de la mañanera, de que no es congruente con lo que dice y con lo que hace, porque todos los días invariablemente dice una mentira, y incluso por ahí le acumularon que ya lleva miles de mentiras en lo que va de su sexenio, en lo que va de su administración? Sin duda creo que sí habrá ese voto de castigo, como lo decía, porque la gente está decepcionada. Te puedo decir que está inclusive enojada, pues, porque la engañaron, porque le vendieron le vendieron espejitos, pues, como se dice en el argot, y eso le va a costar, sobre todo hablando de lo que van a ser las elecciones federales, que son los diputados al Congreso de la Unión. Yo creo que ahí se va a demostrar. ¿Por qué? Porque si se logra la mayoría en la oposición, es decir, si no son los diputados de Morena los que ganan el Congreso, la mayoría del Congreso, pues se va a demostrar que la gente lo que no quiere es precisamente que sigan haciendo su voluntad, que se sigan apoderando y sigan pisoteando la legalidad y la transparencia de este país. Yo creo que en ese sentido sí va a haber un voto de castigo, que es un voto de hartazgo, es un voto de decepción, es un voto de enojo, y sobre todo es un voto por recuperar la tranquilidad y el progreso de este país. Bueno, y aparte ya López Obrador ya amenazó de que si pierde la mayoría, él va a ejercer su derecho de veto y en los temas que a él le convengan, ¿no? Claro, bueno, pues ya, como ya sabes, ¿no? Desapareció los organismos autónomos, todo lo que tiene que ver con rendición de cuentas, con transparencia, pues está vetado para el presidente. El Instituto Nacional Electoral es un enemigo de su sistema, de la Cuarta Transformación. Todo lo que no piense como él y no se someta a sus designios es conservador, es retrógrado, es perverso, y él es el hombre que quiere comunicar a través de su palabra a todo el país. Lamentablemente todavía hay muchos ciudadanos, hay muchas personas pues que creen en eso y que ven que eso es correcto, pues, que están fanatizados, que no alcanzan a ver realmente el problema en el que estamos metidos, y ese es un miedo, pues realmente es un temor fundado que todavía hay muchas personas que siguen creyendo en esta situación y que son manipulados precisamente por la falta de visión y la falta de educación que no les permite reflexionar el grave daño que estamos teniendo al interior de las familias, en los propios hogares, ya no decir el país, sino el bolsillo, la economía que tenemos cada uno de nosotros en nuestra casa. Nada más pensar, darnos cuenta si es lo mismo hace un año y hace dos a lo que estamos viviendo hoy en nuestra economía familiar. Oye, por cierto, hay un personaje que está en la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, me refiero a Fernanda Cabani, que es muy conocido, obviamente, allá en Benito Juárez, que inclusive todavía el PAN le agradece mucho que haya sido su candidato de Morena la elección pasada, porque gracias a Fernanda perdió su partido. Y ese tipo de cosas yo creo que, bueno, pues de alguna manera ayudan en este momento a la oposición, y yo creo que eso también no lo olvida la gente, ¿no? O sea, personajes como Fernanda Cabani, personajes como Pablo Soto, bueno, pues yo creo que no son como muy queridos precisamente porque no han hecho mucho por la alcaldía, finalmente por los vecinos. Correcto, sin duda ese fue un factor en la elección pasada y que va a ser lo mismo en este. Yo creo que ellos también pues ayudan, al final de cuentas, ayudan a la oposición a que podamos avanzar aún más de lo que nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, y lo que ellos hacen, pues obviamente a nosotros de rebote nos ayuda, ¿no?
Bien, Ricardo. No, pues sí, lamentablemente sí, digo, y van a tener que pagar el costo, ¿no? De esos candidatos que no han hecho nada, que nada más se han servido de sus cargos, que solamente van por buscar el poder y que pues demuestran su ambición política, ¿no? Digo, qué lamentable porque se llevan entre las patas, o sea, a su propio partido, y como tú mencionabas el caso específico de Paula Soto, de que hay un conflicto interno, pues eso puede demeritar negativamente, y esto pues, es una mala señal que no van unidos en un candidato, ¿no? Eso como que de alguna forma yo creo que lo pueden capitalizar los otros partidos o el propio Santiago Tapada, que ahorita está buscando la reelección por la alcaldía de Benito Juárez, y esto como que también puede ser un área de oportunidad para los demás partidos, para el PRI, para el PAN, para los que ya van cohesionados, que ya por lo menos ya pasaron esa prueba de rigor de elegir a sus candidatos y mal que bien ya están amarrados y no hay ningún tipo de impugnación. ¿No es así, Luis Javier? Sin duda, esta elección va a ser para nosotros una oportunidad, va a ser la gran oportunidad de poder reposicionarnos, porque además ahora ya los ciudadanos pudieron comparar, ahora sí, la alternancia en el poder. Ya vieron lo que hizo el PRI, pues, cuando fue gobierno, los resultados que se dieron, el PAN ya gobernó, también pueden comparar, y ahora están viendo lo que está gobernando Morena. Ya es más fácil que la gente diga, ahora sí, voto por este, porque ya sé lo que hace, ya sé lo que hizo. Ya puedo determinar el voto de acuerdo al resultado de sus gestiones. Yo creo que eso ahorita ayuda a que sea más fácil para nosotros poderles decir de frente, el PRI ha sido el partido que creó las instituciones, es el partido que está con la gente, es el partido de la legalidad, de la transparencia. Aquí estamos, de frente. Ha habido errores, ha habido excesos, sí. Quienes cometieron delitos escudados en las siglas del partido, ahí están en la cárcel, están siguiendo procesos, están con órdenes de aprehensión. El PRI no ha sido cómplice de nadie. En el PRI no se cometen delitos, los delitos los cometen las personas y las personas son responsables ante los jueces penales para que en un proceso determinen su inocencia o su culpabilidad y, de ser culpables, sean condenados conforme a derecho corresponde. Yo creo que eso la gente ya lo sabe y se da cuenta, y por eso hoy podemos de frente decirle a la gente, voten por el PRI el 6 de junio, voten por el PRI en Benito Juárez, por Yuyu Tamayo y los concejales que la vamos acompañando. Voten por René Vivanco, el candidato a diputado local. Voten por Luis Mendoza, el candidato a diputado federal. Voten por todos los candidatos del PRI, porque el PRI está de su lado. Muy bien, vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Bueno, amigos, ya estamos en la recta final de Si Yo Fuera Servidor Público. Seguimos conversando de manera muy amena con Luis Javier Guerrero, que es el candidato a concejal de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Fíjate, Luis Javier, que a mí me llama mucho la atención. Digo, yo sé que es un tema, pues digamos que a nivel nacional, por así decirlo, pero me preocupa porque, digo, supongamos que en el caso tuyo, que el PRI empezara a despuntar, por ejemplo, en Benito Juárez, para la alcaldía, para los diputados locales, los candidatos que tú mencionaste hace un momento antes del corte. Yo he visto, por ejemplo, el tema en Nuevo León, que ya se cayó estrepitosamente la candidata de Morena, esta Clara Luz, los errores propios que ella no supo controlar y que al final de cuentas le golpearon fuertemente. Y vemos que un Samuel García, que es del Movimiento Ciudadano, pues se está subiendo, ¿no?, en las encuestas y va para arriba. De repente nos enteramos en la prensa de que ya la unidad de inteligencia financiera ya está haciendo una investigación por presuntos de evasión fiscal, delitos de evasión fiscal, así como que la cargada oficial de parte del gobierno federal en contra de los candidatos que están repuntando y que son ajenos a Morena. Pero te imaginas, por ejemplo, que eso ocurriera con los candidatos del PRI a la alcaldía de Benito Juárez de todos los sectores, digo, tanto de diputados locales a concejales, a la alcaldía. ¿Cómo interpretarías eso? La injerencia total del presidente de la República en temas electorales y tratando de coadyuvar a su partido a través
los organismos que se encargan pues, de vigilar el tema de la evasión fiscal, del pago de impuestos, para pues, denostar y para dañar las candidaturas que van en un modo ascendente y que tienen posibilidades de ganar. ¿Tú cómo ves ese tema? Muy preocupante, ¿no? Es un tema en verdad que, imagínate cómo se puede confiar cuando el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, quien debe mantenerse siempre fuera de todo proceso electoral, pues es quien amenaza al INE, al árbitro. Es decir, ¿cómo es posible que el director técnico se meta a la cancha a golpear al árbitro? O sea, son situaciones que uno no puede entender y que causan temor, porque si eso pasa, imagínate con una institución como lo es el INE, además es una institución por la cual él es el presidente de la República, es el presidente de todos los mexicanos, por los que no votamos por él. Él es el presidente porque el INE le entregó una constancia en mayoría, porque el INE le validó una elección que además fue una elección organizada por los ciudadanos. Fueron los ciudadanos los que recibieron y contaron los votos, no son funcionarios del INE ni de ningún otro lado. Todos los ciudadanos somos los que organizamos las elecciones y por eso son elecciones confiables en nuestro país. Pues yo creo que es preocupante que el presidente se pronuncie y se meta en temas que no debería meterse, porque entonces hace que se crispen la sociedad. Lo que hace es polarizar, o estás conmigo o contra mí, y eso pues solamente se vive en una dictadura, no se vive en un estado democrático, representativo y federal, en una república como la que es México. Parece que estamos viviendo en una monarquía, en un imperialismo donde hay un jerarca y lo que él dice tiene que cumplirse, y si no, eres sancionado. Si no, te vas a una mazmorra, al calabozo, por no hacer lo que el rey nos mandata, ¿no? Yo creo que eso es lo que estamos viviendo y eso es a lo que podemos llegar si este 6 de junio la gente no reflexiona su voto y vota por el cambio, y vota por el PRI, vota por cualquiera que no sea Morena, pero obviamente mejor voto es para el PRI. Bien, a ver, en este último bloque, Luis Javier, me gustaría escuchar algunas de las otras propuestas de que a lo mejor no hablamos la vez pasada y que a los vecinos de Benito Juárez les gustaría escuchar. Es decir, si llegas a ser concejal, ¿en qué le puedes ayudar a los vecinos? Pues mira, para los jóvenes, yo creo que lo que podemos hacer es promover lo que se llama el primer empleo, que los jóvenes que estudian en Benito Juárez terminen su carrera y puedan obtener un primer empleo al interior de Benito Juárez, en las empresas, en los establecimientos, en fuentes laborales de la delegación. Esa es una de las ideas, de las propuestas, de las intenciones que traemos, ¿sí? De que la silla ciudadana, que es una figura que existe en la ley orgánica de las alcaldías, se lleve a todos los vecinos, que todos los vecinos de las 56 colonias de Benito Juárez vayan al consejo y ahí expongan de manera pública su problema y en ese mismo momento podamos hacer un compromiso para cumplirlo. Que la cuestión de la inseguridad, lo primero que tengamos que hacer es actualizar todas las cámaras de seguridad de circuito cerrado para que estén activas, para que estén funcionando y sobre todo para que estén grabando de manera permanente lo que está ocurriendo. Que podamos meter drones que puedan estar por el aire siguiendo los segmentos de donde hay índices delictivos y poder localizar el delito en el momento que ocurre y perseguirlo antes, durante y después del delito para que no haya impunidad en la comisión de un delito al interior de la alcaldía. Frenar todas las construcciones por completo. Ya no puede haber más construcciones porque no hay lugar y por los problemas que esto nos trae. Que las construcciones que hay, vamos a procurar un programa para que se utilice lo que se llama el agua pluvial, y dentro de esa misma agua pluvial, cada construcción, cada edificio sea un edificio autosuficiente. ¿Cómo? Con el reciclaje del agua, utilizando lo que se llaman aguas jabonosas. Es decir, todo lo que se usa en ese edificio, al bañarme, al lavarme las manos, al lavar los trastes, esa agua no se vaya, no se pierda, sino que se pueda volver a reutilizar, ¿sí? Nos reciclamos el agua nosotros, y el agua que se usa en el baño, pues lo que es el agua negra,
sirva inclusive también para agua de riego al interior del mismo, de nuestro mismo edificio, en las áreas que podamos tener un área verde al interior del edificio. De esta manera nos podemos ir evitando el uso excesivo de agua y de luz a través de paneles solares que se pueden utilizar en los edificios como edificios inteligentes, pero sustentables. Yo creo que esa es una propuesta que es viable, que se puede hacer, que ya está hecha, que se está utilizando ya en los estados del norte del país, y en Estados Unidos y Europa se ha utilizado hace muchos años ya, y que hoy podemos empezar a utilizarla al interior de nuestra alcaldía. Y como estos, pueden ser muchos otros temas, es recuperar esos programas sociales de jefas de familia, las guarderías que tanta falta hacen, los albergues para las mujeres que han sido violentadas, la prevención del delito, campañas de prevención del delito, de educación cívica para los niños de primaria y secundaria. Yo creo que son temas muy importantes, programas de protección civil, así como hay un atlas de riesgo de protección civil, elaboremos un atlas delictivo, un atlas de inseguridad, para que atendamos de manera focalizada todos los problemas en el momento y en el lugar indicado. Javier, sí, Javier, todo parece indicar que Santiago Taboada podría ganar la reelección de Benito Juárez. Entonces, en ese sentido, yo te quiero preguntar, ¿cómo sería tu relación institucional con Taboada? ¿Cómo sería en tu calidad de pues, partido opositor, si es que el voto te llega a beneficiar para que estés ocupando la silla de concejal en la Benito Juárez? ¿Cómo sería tu relación institucional para los temas más apremiantes de la alcaldía? ¿Cómo sería el papel pues, que desempeñen los concejales del PRI, de una oposición así agresiva y reactiva, provocativa o respetuosa, de llegar a acuerdos a través del diálogo, a través de las vías institucionales? ¿Cómo te prevés ya en el trabajo del día a día en lo que es la alcaldía de Benito Juárez? Pues mira, yo cumpliendo con las funciones que la ley orgánica de alcaldías le dan a los concejales, y sobre todo mi compromiso pues es con los ciudadanos, con mis vecinos juarenses, es a quienes les debo yo de rendir cuentas, es a quien debo de representar, a nadie más. Yo respetuosamente con el alcalde como con cualquier otro, va a ser mi relación, respetuosa como todos, como mi vecino de al lado, mi vecino arriba, como a cualquier lado que vaya, voy a respetar siempre a toda persona. Y con el alcalde, yo te puedo decir de manera personal, tengo una buena relación con él, es alguien que de Benito Juárez, aquí en Benito Juárez nos conocemos, todos los juarenses, sobre todo porque coincidimos en muchos momentos, en muchos lugares y en actividades comunes, así que en ese sentido mi relación será respetuosa y será institucional, pero sí, efectivamente, el concejal, no sería un concejal que va a levantar el dedo, de eso desde ahorita, si yo no voy a votar por votar lo que el alcalde proponga o quiera. Yo tendré que razonar el voto, tendré que verificar lo que se va a hacer y votaré en conciencia, respondiendo a los intereses de los juarenses, ¿no? O sea, no votaré a favor del alcalde porque sí, votaré a favor de los juarenses. Todo lo que sea para el bien común, para un buen gobierno y una buena administración, estará mi voto. Lo que vaya en contra de esta situación, pues obviamente votaré en contra y haré las denuncias públicas. Si hay casos de corrupción, si hay casos de omisión, si hay casos de ineficiencia, de abuso, también lo haré público, ¿eh? Yo seré la voz de los juarenses y eso es lo que haré. Si algo está mal, lo voy a decir y lo voy a denunciar públicamente. Y lo que esté bien, vamos a coadyuvar y a contribuir a que esté bien y que pueda estar aún mejor. Muy bien, estamos ya solamente unos minutos de terminar esta entrevista, Luis Javier, y a mí me gustaría saber, sucede que la primera generación de los concejales, es decir, con los que se aprendió lo bueno y lo malo de esta función, resulta, bueno, hay muchas opiniones que están totalmente, obviamente, encontradas, ¿no? Que prácticamente nadie los pelaba, no sabían exactamente qué iban a hacer, es más, ni tenían, pues no tenían un espacio en las alcaldías. Ahora digo, con el paso de los meses, de los años, pues como que en esta primera prueba que han hecho de tener ya concejales, como que ya queda un poquito más claro qué es lo que hacen, ya les tienen un lugar, algunas alcaldías tardaron más que otras, pero yo creo que ya con esta experiencia que tuvieron en este periodo,
me parece que van a llegar un poquito más armados los próximos concejales, es decir, los que repitan y los nuevos, que en este caso serías tú. Sí, yo creo que sí, obviamente. Uno cuando arranca, pues arranca así, tiene que ir empezando poco a poco, tiene que haber estirones, jalones y estirones para poder irse adaptando. Vamos a tener la ventaja, bueno, pues que nos va a tocar ya la experiencia de lo que se vivió la administración pasada y podremos darle continuidad, es decir, nosotros vamos a continuar con el trabajo que han hecho los concejales, que están haciendo en estos momentos y que nos harán entrega. ¿A quiénes? Si tengo la suerte, si la voluntad popular me permite llegar al consejo, pues daremos continuidad a lo que han hecho los concejales de Benito Juárez, a lo bueno. Y lo malo, bueno, obviamente combatirlo, cambiarlo, mejorarlo, y eso es lo que vamos a hacer. Yo creo que los concejales son una figura importante. A lo mejor, aún a pesar de que esta es la segunda generación, todavía no hay mucha información, todavía hay gente que no sabe de los concejales, que no sabe qué hacemos, y somos un cuerpo de gobierno. Realmente los concejales son los que van a tomar las decisiones y el alcalde es el que las va a ejecutar. Es decir, el concejal va a hacer el buen gobierno, el consejo hace el buen gobierno, y el alcalde tiene que hacer una buena administración con los acuerdos que se tomen en el consejo. ¿Hacen falta más facultades para los concejales? Yo creo que sí. Habrá que en el camino irlas mejorando. Por ejemplo, una facultad reglamentaria para poder emitir reglamentos bandos, como se hacen en los municipios, en determinados temas de importancia. Pero creo que hasta ahorita la figura del concejal ha dado resultado y tiene que irse perfeccionando en esta segunda generación, en esta segunda actuación, ejercicio que van a tener los concejales que ejerzan funciones. Bien, última pregunta, Ricardo. Oye, precisamente, ¿qué tan importante ha sido el papel de los concejales? Ya tocaste ese punto. ¿Sí tienen mucha vinculación con las decisiones que toman o las propuestas que presentan? ¿Sí realmente los escucha el alcalde? Digo, sobre todo tomando en cuenta que si el alcalde es de un partido distinto al que es el concejal, por ejemplo, sí logra permear, sí logra poder posicionar, por ejemplo, los concejales, sus propuestas, sus iniciativas, sí logran ser escuchados por parte de los propios alcaldes. Ahí ¿cómo has notado tú este papel, el desempeño que han tenido los concejales? Pues mira, o sea, de lo que se ha visto, pues, de lo que se conoce en este momento, aún obviamente, bueno, el alcalde sigue teniendo mayoría, ¿no? En el consejo el alcalde llega con sus concejales y al final de cuentas puede hacer mayoría y puede seguir tomando las decisiones en su beneficio. Aunque haya concejales, puede haber concejales, pero puede haber uno, puede haber dos, puede haber tres o cuatro que se opongan y hay 6 que a lo mejor pudieran estar a favor o 5. O sea, aún creo que todavía faltaría mayor representación, es decir, de 10 concejales hay 6 que vienen con el alcalde, digamos que son suyos, que son cercanos, y 4 de oposición. Yo creo que ahí, para que realmente haya un contrapeso, pues tendría que haber una distribución más equitativa para que no haya mayorías del alcalde. Realmente, inclusive, yo creo que a lo mejor tendría que haber una repartición aún mayor. En lugar de ser 4, ¿por qué no 6? ¿Por qué no el alcalde llega con 4? Y mejor que sean 6 los que se integren en el consejo para que realmente haya un contrapeso, ¿no? Haya democracia y haya trabajo político. Si un alcalde no tiene mayoría en su consejo, pues lo que tiene que hacer es trabajar políticamente para ganar los consensos. Yo creo que eso sí sería realmente un ejercicio democrático y de contrapesos al interior de una alcaldía, que los concejales pudiéramos tener mayor peso en la toma de decisiones dentro de la concejalía. Entonces, ¿aquí aplica a la frase de que ganamos el debate pero perdimos la votación? Sí, exactamente. O sea, tú puedes exponer con fundamento y motivo la causa por la que no tendría que aprobarse un acto, una propuesta. Pero si llevas la mayoría, bueno, pues ¿de qué sirve? Porque al final de cuentas van a pasar encima de la razón, ¿no? Entonces, por eso creo que sí debería ser al revés. En vez de que un alcalde llegue con 6 concejales, pues mejor que llegue con 4 y que 6 sí entren de representación proporcional. Porque además cada uno piensa diferente, cada uno viene con una visión de alcaldía, con una visión de su ciudad diferente.
y eso va a permitir que se lleguen a consensos que favorezcan el bien común, ¿no? El buen gobierno. Muy bien, pues Luis Javier, te agradecemos mucho tu participación aquí en Si Yo Fuera Servidor Público y seguiremos en comunicación porque esta campaña todavía tiene mucho que dar. Les agradezco mucho, en verdad, siempre es un honor para mí poder estar en este programa con ustedes y sobre todo con la audiencia que nos ve y nos escucha, y recordarles que el 6 de junio es la elección más importante. Prácticamente se va la vida en esta elección si queremos seguir como estamos, si damos un brinco al vacío o regresamos a tener transparencia, legalidad y rumbo. El 6 de junio, vota por el PRI, vota por Yuyu Tamayo. Muy bien, gracias Luis Javier, gracias Ricardo. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Luis Javier. Nos vemos la próxima, amigos. Perfecto. Gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de Aztel TV. Nos vemos. Wow MX.tv. Wow MX.